Reforma laboral, muchas opiniones, ahora ya con algunas certezas respecto de cómo se conforma esta nueva ley que deberá volver al Senado porque ha sufrido modificaciones. Estamos en el hall con Juan Tellería, abogado, abogado laboralista. Juan, bienvenido, contame un poquito cómo empieza a analizar y a ver esta ley que ya va tomando forma y se sabe los sí y los no. Sí, a ver, lo que enfoca la ley ya desde el principio, desde la exposición de motivos y desde el concepto de trabajo... Un poquito más cerca, perdón. Ahí está. Desde el concepto de trabajo que enfoca la ley ya cambia el paradigma que veníamos teniendo hasta ahora. Nosotros teníamos un trabajador que era, o sea, centro de su vida y en una segunda instancia estaba inserto en un proceso productivo. Eso ahora cambia ya desde la filosofía misma del concepto de trabajo que plantea la reforma laboral. La reforma laboral plantea que la actividad creativa del hombre en el marco de una relación de intercambio y una relación de producción. Eso ya cambia bastante la filosofía porque empieza a blanquear al trabajador como un medio de producción. Creo que es la finalidad de la ley un poco esa, decir, bueno, el trabajador es un medio de producción, lo cual eso obviamente que los abogados laboralistas estamos en contra de esa situación, porque bueno, el concepto de trabajo y la finalidad del trabajo es la actividad creativa del hombre, y en segunda instancia es un proceso productivo, con lo cual hay que tener en cuenta el trabajador como persona fuera del proceso productivo también, que está dentro, o sea, si bien está inmerso en una cadena de producción dentro de la cual se producen bienes y servicios, también hay una persona atrás que también es papá, que también tiene otras facetas de su vida. Eso ya empieza a blanquear lo que viene a ser el texto de la reforma. A partir de ahí empieza a hacer una serie de cambios que después podemos analizar o no, si están bien o mal. Yo lo que digo, sí, era necesaria una verdadera modernización, hay que tener en cuenta nuevas tecnologías, nuevos instrumentos del proceso productivo, la inteligencia artificial. Yo veo, por ahí también está inserto en un marco normativo que ya viene de la ley base, no es algo nuevo, no es que nos levantamos y tenemos una reforma laboral, no, venimos de la ley base ya con un paradigma más flexibilizador, sería de las relaciones de trabajo, y yo creo que el punto cúlmine fue el decreto del 549 del 25, que fue el decreto que cambia la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Ahora Juan, acá hay reformas de derecho, sí, que son estas, pero también hubo muchas reformas de hecho. Yo me acuerdo que desde los 90 se arranca con esta ola flexibilizadora. Sí. Todos dijeron no a la flexibilización, pero la flexibilización de hecho se vino dando gradualmente y por ahí yo escucho el mensaje de los gremios y a veces los gremios hablan en vacío porque la mayor parte de la gente no está dentro de un convenio laboral y no sabe de qué le están hablando. Claro, bueno, ahí la discrepancia que yo tengo es que todo lo que es reforma y modernización laboral no tiene nada que ver con la generación de empleo. No porque vos tengas una ley más flexible vas a generar empleo. Eso me parece que no tiene nada que ver con eso, porque es una cuestión el empleo tiene que ver más con la actividad económica. Vos podés tener una ley fuerte, una ley hiperprotectora y tenés actividad económica y vas a generar empleo. De hecho pasó cuando se deroga la ley Banelco, sería la del 2001, a partir del año 2013 se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo, con lo cual no tiene nada que ver, y no estoy hablando de una ideología política, estoy hablando de lo que no tiene que ver la reforma laboral. Sí, hay que tocar el sistema, hay que ver, bueno, tenemos la verdad, tenemos un 30% de informalidad, tenemos salarios por debajo de los convenios colectivos que se pagan en la realidad, la flexibilización de hecho que vos me estás diciendo, bueno, tenemos que ver esa situación para poder darle una respuesta al trabajador y a las pymes. Obviamente. Vos lo que decís que esta no es la respuesta. La respuesta a la flexibilización yo creo que no es, porque no creo que vaya a tener el impacto que creen que va a tener, de blanquear al trabajador como un costo y introducirlo dentro del sistema de costos de la empresa, ¿para qué? Para bajarlos, y dentro como un costo más. Y yo creo que ayer se vio muy claro lo que es el impacto del trabajador en el proceso productivo. Los costos del paro fueron astronómicos ayer, lo que sale un paro. El trabajador no va a laburar, la empresa no produce. Entonces va más allá de lo que es el proceso. Entonces no es... También hay una cosa que yo veo que la ley nueva y que todos los proyectos de reforma ven la relación laboral desde el punto de vista de la extinción.
Vamos bueno, el costo y el costo de extinción de la relación. Como si un contrato de trabajo fuera celebrado para extinguirse, porque la realidad es que cuando vos entrás a trabajar en una empresa, la ley prevé un contrato por tiempo indeterminado que dura hasta que el trabajador se jubila. Eso sería, más allá de los contratos... Bueno, a eso voy también, porque hay toda una nueva generación. Sí, hay una nueva dinámica que cambia el trabajo. Claro, por eso yo decía, te conseguiste un laburo para toda la vida. A mi edad, yo tengo 54, genial, bárbaro. Hoy en día los pibes te dicen, ni en joda me meto toda la vida laburando de esto. O sea, han cambiado mucho culturalmente muchas cosas y esto también dio lugar a... Hay que tener en cuenta esas nuevas dinámicas, pero yo creo que se solucionan con la relación durante el vínculo, no mirando desde un punto de vista extincionista sería, sino más desde el punto de vista del durar de la relación, cómo va siendo. Pero te digo, ¿no te parece que aporta por allí esto de que se extingue la relación laboral y bueno, ya está, el fondo de cese está acá, te doy la plata, suerte, nos vemos y por ahí te contrato de nuevo en unos años? No. Y el fondo de cese habría, a ver, eso es un sistema que se usa en la construcción de hace muchísimos años. Sí. Es un sistema que no ha tenido por ahí el impacto que debería haber tenido en la construcción. De hecho, el fondo de cese laboral, este es el fondo de asistencia laboral, el que crea la ley, el fondo de cese laboral lo prevé la 2250 de hace muchísimos años, pero tiene en cuenta lo que es la actividad de la construcción, que la actividad de la construcción se contrata... Se termina el edificio y te quedas sin laburo. Se termina y bueno, y tiene en cuenta eso. Tiene como unas relaciones hiper efímeras serían. Y la realidad es que la ley de contrato de trabajo prevé de la naturaleza una relación que tiende a durar. El conflicto entre empleador y trabajador no nace el día del despido que vos le digas no vayas más. Se va gestando durante la relación. Yo litigo en el fuera del trabajo y tengo muchas personas que vienen a concentrar. Estoy de los dos lados, del lado de la empresa, del lado de los trabajadores, depende del lado que tenga que estar. Siempre trato de llegar a una conciliación entre trabajadores y empleadores, pero el conflicto se va gestando durante la relación. Se va gestando por alguna precarización, por algún trato, todo. Entonces me parece que todo lo que es el cambio de paradigma tiene que estar en el durante la relación, en el que cuando el momento que se extingue, te pago lo que te tengo que pagar, lo que corresponda, o llegamos a un acuerdo y te doy una carta de recomendación para que vos puedas entrar a otro trabajo por las relaciones dinámicas. Me parece que todo lo que tiene que estar apuntado a una reforma es el durante la relación. Ajá. Y esta reforma lo que no lo prevé, según. Tiene una cuestión más extincionista y después tiene una cuestión más de deslaboralización, teniendo en cuenta los procesos nuevos, esto de las plataformas digitales y toda esta situación, donde si uno escarba hay un empleador, pero hay un proceso más de deslaboralización. Por ejemplo, ahí está la modificación del artículo 29. Vos antes, cuando contratabas antes a través de una tercera persona, por ejemplo, una empresa de colocación de personal o que tercerizaba empleados a una empresa, vos podías reclamarle a tu empresa que te registre, ¿me entendés? Porque esta era una interposición fraudulenta. Hoy dice que basta la registración por una de las partes. O sea, si a vos te contratan por una empresa de intermediación, ya estarías registrado conforme a derecho. Y eso, bueno, atenta contra lo que es la relación trabajador y empleador, porque estás poniendo a una interpósita persona y es un proceso de deslaboralización que tiende a desnaturalizar la relación de trabajo. Yo no quiero tampoco quedar como hiper proteccionista, porque sí hay que modificarla, pero modificarla desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo te hablaba del decreto de la modificación de la tabla de incapacidades laborales, que ese sí reduce indemnizaciones. Se está hablando también desde el punto de vista de indemnización de un accidente de trabajo o enfermedades profesionales, pero la prevención, viste, nadie habla de la prevención. Claro. De hecho, elimina... ¿Qué es lo que nunca solucionó las ART? Bueno, el nuevo decreto, el nuevo baremo, elimina los intervalos de incapacidad. Vos antes, por ejemplo, no lo tengo en la cabeza, pero por una menisectomía podías ponerle de un 4 a un 12%. Estoy diciendo intervalos. Entonces a la ART le preocupaba curarte bien, porque si no te curaba bien, tenías un 12 y te tenía que pagar más. Ahora puso porcentaje de incapacidad fijo, con lo cual la prevención y la curación ya pasa a un segundo plano. O sea, pasas dentro de todo un modelo sumamente económico, más especulativo que otra cosa. Bien. Y otra más, hay flexibilizaciones que tienen que ver, como decías, banco de horas, horarios y todo lo demás. Sí. ¿Te parece adecuado o inadecuado para esta época en donde, porque antes se pensaba en un empleado que venía y decía, bueno, el riesgo empresario? Sí. Y hoy en día, en la práctica,
muchos se hacen cargo de parte de ese riesgo, ¿no? Sí. Digo, o se hacen cargo un poco más de la empresa, se pone la empresa un poco más arriba del lomo. Sí. Y deciden sobre sus horarios, deciden sobre francos y todo lo demás. ¿Te parece que eso también es perjudicial para el trabajador? Yo te digo lo que yo pienso. Para mí Sí. la hora, el trabajador trabaja para poder sustentar a su familia y la hora vale plata y la hora extra vale plata. Yo te digo eso en lo que es filosóficamente y en lo que es mi pensamiento. Te digo ahora lo que pasa en la práctica. ¿Qué empleador paga? Hay pocos empleadores que pagan horas extras, son empleadores Sí. ya de empresas más grandes o pymes por ahí un poco más consolidadas, pero es raro que un empleador pague horas En el extras. interior a veces es raro que te paguen el básico. Claro, Sí. en ese caso me pongo del otro lado y digo, bueno, un banco de horas por ahí no te pago la hora extra, pero te dejo días libres, horas o te reduzco la jornada en otro plazo. En comercio a veces se hace mucho eso. Por ahí, en ese caso, te puedo llegar a decir que, bueno, habría que analizarlo, habría que verlo en la práctica. Si me lo preguntas a mí desde el punto de vista de una filosófica de una relación de trabajo, para mí la hora de trabajo vale y se tiene que pagar. Pero hay que ver cómo funciona en la práctica. O sea, no quiero quedar como tibio, pero es una cosa que dentro de lo que es el esquema fáctico, es raro que un empleador que no sea una empresa grande o una industria consolidada pague las horas extras, es una realidad. Bueno, y ahora vamos al famoso artículo 7 de Código Civil, la retroactividad. Sí. ¿Qué pasa con la retroactividad? Porque se han escrito, hay ríos de tinta y ahora de letras en internet hablando de la retroactividad, cómo se interpreta y si afecta a las relaciones existentes o solamente a las futuras. Bueno, ¿Cómo lo ves? Yo ahí justo planteé hoy a la mañana la inconstitucionalidad del decreto del baremo, que es perjudicial para todo, porque decía que se aplicaba automáticamente a partir de febrero incluso a los juicios que estaban en trámite. Claro. Y yo en eso hay que ver la condición más beneficiosa para el trabajador. Yo creo que se aumentan los derechos o si Claro. se Los que están en trámite no deberían cambiar. Claro, no debería cambiar en cuanto sea regresivo para el trabajador, porque es inconstitucional. Además, es el derecho en expectativa, la reparación que espera el trabajador, o sea, con lo cual no para atrás no podría perjudicar las relaciones existentes. Bueno, y en cuanto a indemnizaciones sí, lo modifica definitivamente una vez que sea ley, porque es un derecho en expectativa. Claro. Y eso va a estar vamos peleado. a ver si pasa el test de constitucionalidad, todo eso. Hay que ver, igual, las reformas se pueden hacer la que vos quieras. El tema es que pase el test de constitucionalidad y hay que ver cómo lo van a receptar los tribunales, todo lo que es los cambios. Esto muchas veces los tribunales inferiores no acompañan y muchas veces nos quedamos esperando una decisión de corte, que corte tarda mucho en resolver, entonces estamos varios años ahí en veremos, ¿viste? Entonces no vamos a tener, creo, un dictamen pronto, una resolución pronto de la constitucionalidad o no de la ley. Eso. Bueno, muchísimas gracias, te vamos a volver a consultar porque esto Lo que necesite. recién arranca. Gracias. Dale, gracias.